Okay, so very nice to see you all. Welcome. Vale, es bonito ver a todos, bienvenidos. And we have quite a full program. Tenemos un programa bastante completo And the topic is Mahamudra. y el tema es Mahamudra. Mahamudra is a particular approach to understanding how we are. Mahamudra es un enfoque en particular para entender cómo somos. Maha means big Maha significa grande or great, o grande, and generally that indicates emptiness, shunyata. y en general eso significa vacuidad, shunyata. And a mudra indicates a gesture or a seal or a symbol. Y mudra significa un gesto o un sello o un símbolo. That is to say, a concise and precise expression which doesn't need too much unpacking. Es decir, una expresión concisa, precisa, que no necesita mucho envoltorio. So, Mahamudra, in that sense, it refers to our own mind. Entonces, Mahamudra en ese sentido refiere a nuestra propia mente, Our mind as it is, nuestra mente tal cual es, but this mind as it is not usually what we are much in touch with. pero esta mente tal cual es no es mucho aquella con la que normalmente estamos en contacto. We think about things a lot, we have feelings about them, we have memories, we have plans. Pensamos sobre las cosas un montón, tenemos sentimientos, tenemos recuerdos, tenemos planes. This mental activity is vital for surviving in the world. Esta actividad mental es vital para sobrevivir en el mundo. It's not something that's bad or to be got rid of. No es algo que sea malo o algo de lo que tengamos que liberarnos. The problem for us is that if we are only really in touch with the contents of our mind, with what's happening moment by moment, El problema para nosotros es que si solo estamos en contacto con el contenido de nuestra mente, lo que va sucediendo momento a momento, it appears that the mind is very active, parece que la mente está muy activa, it's doing and making, hace, fabrica, and it allows us to apprehend or take hold of the world. y nos permite tomar el pulso o apropiarnos del mundo. So there's a sense of power or clarity through the functioning of the mind. Y entonces hay una sensación de poder, de claridad a través del funcionamiento de la mente. Clearly, our cultures believe in this. Claramente nuestra cultura cree en esto. We have public education up to late teenage years. Tenemos educación pública hasta bastante entrado en la adolescencia. The government pays for this because it wants people to be healthy, viable members of society. Y el gobierno paga por esto porque quiere que la gente sean miembros sanos y activos dentro de la sociedad. So that if you can be trained so that you can function well in the world and make sense of what's going on in a way that is comprehensible to other people, De manera que pueda ser entrenado para que pueda funcionar y sea lo que tú hagas pues sea entendible por los demás. then you become a productive member of society. Y entonces te conviertes en un miembro productivo de la sociedad. So, most of our life, we are engaging with people who are encouraging us to be more thoughtful, to have more conceptualization, more and varied ways of viewing the world. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con que la gente nos anima pues a ser tener más pensamiento, a considerar más las cosas, a tener un repertorio amplio de ver el mundo. You just need to go to an art gallery and you see so many ways in which artists view aspects of the world and make representations of it. Solo hace falta ir a una galería de arte para darse cuenta de cómo los artistas pues exponen sus maneras de ver el mundo de formas tan diversas. Or if we listen to music, there are so many kinds of rhythms, so many tunes, so many
ways of linking words and music. Si escuchamos música, pues hay tantas melodías, tantos ritmos, tantas maneras diferentes de unir una música con otra. We never get to the end of the ocean of culture. Nunca llegamos al final del océano de la cultura. So there is always something more to think about. De manera que siempre hay algo más sobre lo que pensar. Are they okay? ¿Estamos bien? Okay, so our issue then is if we want to see the mind as it is according to Mahamudra, Entonces la cuestión aquí es que si queremos ver la mente tal cual es, de acuerdo con el Mahamudra, we have to alter our relationship with how we attend to and rely on and believe in the ephemeral contents of our mind. tenemos que alterar nuestra relación con y cómo creemos y cómo nos entregamos con el contenido transitorio de nuestra mente. And that's really our starting point, is to be aware of impermanence. Y ese es nuestro punto de partida, el percatarnos de la transitoriedad. In particular, the impermanent nature of phenomena. Y en particular la naturaleza transitoria de los fenómenos. Phenomena here means what appears to you. Fenómeno queriendo decir lo que se aparece para nosotros. The word is linked to light. La palabra está ligada a luz. And same in the Tibetan tradition, many words concerned with light, that light radiates from the mind. Y en la tradición tibetana hay un montón de palabras que tienen que ver con la luz que irradia de la mente. If we understand the root of this effulgence, this radiance, Si entendemos la raíz de esta efulgencia, de este resplandor, then we soften our belief that there are real substantial things out there. entonces esta creencia de que hay cosas reales ahí fuera, pues se suaviza. Everything you experience is simply experience. Todo lo que experimentas no es más que experiencia. So we have glass here. Entonces tenemos aquí cristal. If I bang my hand on the glass, I have a sensation. Si yo golpeo mi mano con el cristal, tengo una sensación. The pain in my hand then tells me, oh, the glass is hard. El dolor en mi mano me cuenta que el cristal es duro. And then there's a very quick slide from that into, the glass is real. Y luego a partir de ahí hay un contacto ligero a el cristal es real. It's not just an idea. Look at my hand. No es que sea solo una idea, mira mi mano. The sensation says, ow, La sensación dice, something happened to me. algo me sucedió a mí. But the sensation was not there, then it's there for a while, then it goes. Pero la sensación no estaba ahí, luego estuvo durante un rato y luego se fue. How can something impermanent and actually intangible and ungraspable be a proof of reality? ¿Cómo puede algo transitorio y en realidad intangible, inapropiable, ser la prueba de la realidad? Now, I'm taking a slight sidestep. One of the things we have to face is that words are used very differently in different Western philosophical traditions and in different schools of Buddhism and in Hinduism. Y ahora, tomando un pequeño desvío, el tema de las palabras se utilizan de manera muy distinta en las tradiciones filosóficas occidentales que en el budismo, en las tradiciones hinduistas. From the position of Mahamudra, reality is a delusion. Desde el posicionamiento del Mahamudra, la realidad es una delusión, es un engaño. Nothing is real. No hay nada real. This doesn't mean that you don't have experience, Y eso no significa que no tengas experiencia, but your experience is not real. sino que tu experiencia no es real. If we take real to indicate something, Si tomamos real como que indica algo, a thing that you can visit and go away from and visit again. o algo que tú puedes visitar y separarte y volver y visitarlo de nuevo. You wake up in the morning and you think, oh, here I am.
Tú te levantas por la mañana y dices, vaya, aquí estoy. I didn't die in the night, so I must be me. No morí por la noche, con lo que debo ser yo. There seems to be a continuing reality to our sense of self. Hay una aparente realidad a nuestro sentido del yo. But we don't feel exactly the same each morning when we wake up. Pero no nos sentimos exactamente igual cuando nos despertamos por la mañana. If you have to go to work during the week, your morning experience is probably different from at the weekend. Si tienes que ir a trabajar durante la semana, tu experiencia de la mañana será probablemente distinta de la que es en el fin de semana. You feel differently. Te sientes diferente. Your body is organizing in a different way because at the weekend you have free time, you can relax. Let's see how we feel. Tú te organizas de manera distinta porque el fin de semana pues puedes relajarte, puedes hacer otras cosas y te sientes distinto. But if during the week, if you have to keep your job, you can't have a thought like, oh, let's see how I feel. Pero durante la semana, si quieres mantener tu trabajo, tú no puedes decir, vaya, pues vamos a ver cómo me siento. I must, I have to. Yo debo, yo tengo que. I feel an obligation to do this Siento una obligación de hacer esto. because my life is resting on the fact of getting some money at the end of the month, Porque- pay the rent and food and so on. Porque mi vida depende de lo que yo tengo que hacer al final de la semana para ganar dinero, pagar la renta, conseguir comida. So we have this simplicity of direct experience. Entonces tenemos la simplicidad de la experiencia directa. You wake up feeling tired or bored, Te levantas sintiéndote cansado, aburrido, but I have to get to work. pero tengo que llegar al trabajo. And I can explain to myself why. Y yo puedo explicarme a mí mismo por qué. I speak to myself with a stream of concepts which seem to illuminate the necessity of going to work. Yo me hablo a mí mismo con una corriente de conceptos que parecen explicar la necesidad de tener que ir a trabajar. I'm lucky to have a job, it's quite a good job. Yo soy afortunado de tener un trabajo, es un trabajo bastante bueno, I don't want to lose it, no quiero perderlo, I want to hang on to it. quiero aferrarme a él. That's a concept. Eso es un concepto. Concept which also has a feeling tone. Un concepto que también tiene una tonalidad de ánimo. But when you get to work and you open the door and you go inside, if you're working with other people, you don't know what work's going to be that day. Pero si tú llegas al trabajo y tú trabajas con otras personas y una vez que estás dentro del trabajo, pues tú no sabes cómo va a ir ese día. For most people, their working life is made up of unpredictable interactions. Para la mayoría de la gente, su vida laboral está llena de interacciones imprevisibles. Even if you have a diary and it sets out at 10 o'clock, I have a meeting, Incluso si tienes una agenda que está muy establecida y dice a las 10 tienes una reunión, and even if you're the important person incluso si tú eres la persona importante and you have prepared the agenda, y tú has preparado esa agenda so you know what is the topics of discussion will be, y sabes cuáles van a ser los temas de discusión, you can't know how the discussion will go. no sabes cómo se va a desarrollar la discusión. Because different people have different thoughts, different expectations, beliefs. Porque la gente distinta tiene pensamientos distintos, expectativas, creencias distintas. That is to say, we live in the unpredictable actual. Es decir, vivimos en la realidad, en lo real impredecible. As we interact with actual circumstances which come to us and which we go towards. Que mientras interactuamos con circunstancias reales hacia las que vamos y que vienen hacia nosotros. Each of these experiences is an arising and passing, arising and passing. Y cada una de estas experiencias surge y pasa, surge y pasa. Stability doesn't lie in the actual, it lies in the conceptual. La estabilidad no descansa en lo real, descansa en lo conceptual. If you live in the same place for many, many years, Si tú vives en el mismo lugar durante muchos años, maybe there's a nice tree near you. quizá haya un árbol bonito cerca de ti, Every day you look at the tree. cada día miras el árbol, Do you see the same tree? tú ves el mismo árbol, You think the same tree, tú piensas el mismo árbol, but
you see this tree. pero tú ves este árbol. You can't say it's the same, you can't really say it's different. No puedes decir que es el mismo, tampoco puedes decir que es diferente. As the sun goes on its journey, there's more or less illumination. A medida que el sol progresa en su camino, hay más o menos iluminación. The springtime with the leaves coming out on the tree, then high summer, then autumn, the leaves coming off. En la primavera hace surgir las hojas del árbol, luego el verano y el otoño que hace que se caigan. Your experience is direct and always just this. Tu experiencia es directa y siempre solamente esto. And you can't quite predict how it will be. Y no puedes predecir exactamente cómo va a ser. You look out the window, the sky is blue, Miras por la ventana, el cielo está azul, and by the time you get your shoes on and go outside, if it's England, suddenly it's a lot of cloud. y para cuando te has puesto los zapatos y sales, si es Inglaterra, desde luego ya hay un montón de nubes. And it's a bit chill. Y hace un poquito de fresco. When the sun's shining, you relax and open. When it's chilly, you tighten up. Cuando brilla el sol, pues tú te relajas y te abres, y cuando hace un poquito más de frío, pues te metes un poco para adentro. We are in this ceaseless pulsation of coemergence. Estamos en esta pulsación incesante de coemergencia. We impact the world impacts us. Nosotros impactamos el mundo nos impacta. But not as two fixed things which are crashing into each Pero other. no como dos cosas distintas que se golpean una a la otra. The more we see the impermanence of our experience, Cuanto más veamos la transitoriedad de nuestra experiencia, we start to see that the stories we tell about ourselves, which establish our identity, our sense of knowing who we are, empezamos a darnos cuenta que las historias que nos contamos a nosotros mismos sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos, you see that this is a construct. nos vemos que es una construcción mental. In fact, it's a cover-up. En realidad es una tapadera. It permits us to have a notion that the world is more stable than it is, Nos permite tener una noción de que el mundo es más estable de lo que es. because you can repeat concepts, Porque puedes repetir conceptos, but the experiential content or the signified of the concept is always shifting. pero lo experimental, el significado de ese concepto siempre está cambiando. So in the realm of concepts, we're concerned with knowledge. Entonces, en el reino de los conceptos, lo que nos ocupa es el conocimiento. You can probably still remember having to revise for an exam at school. Probablemente recordáis todavía cómo es eso de repasar para ir a un examen en la escuela. The teacher wants you to know something. Los profesores quieren que sepas algo. And if you manage to remember these things you're supposed to know, then the teacher is pleased and says you're doing well. Y si consigues acordarte de aquello que se supone que debes saber, pues los profesores están contentos y te dicen que lo estás haciendo bien. You hear the words of the teacher, you chew them, Tú oyes las palabras del profesor, las masticas and then you vomit them in the exam. y luego las vomitas en el examen And you get reward. y te dan una recompensa. We are not concerned with knowledge in Mahamudra. En el Mahamudra no nos ocupa el conocimiento. Knowledge, of course, is important, but it's not the central issue. El conocimiento, por supuesto, es importante, pero no es el asunto central. We're concerned with the clarity which illuminates whatever is occurring. Lo que nos ocupa es la claridad que ilumina aquello que sucede. Different kinds of thoughts and feelings and memories arise. Surgen diferentes tipos de pensamientos, de sentimientos, de recuerdos. We know this. Sabemos esto. This is our experience. Así es nuestra experiencia. So what does it mean to experience something? Y entonces, ¿qué es lo que significa experimentar algo? Compared to London, it's a bit hot here. Comparado con Londres, aquí hace un poco de calor. I don't experience heat.
Yo no experimento el calor. I experience that my forehead's a little bit sweaty. Yo lo que experimento es que mi frente está sudando un poco. I feel a different quality to the air I'm breathing in and out. Yo siento un poco de diferencia en la calidad del aire que inhalo y exhalo. Hot is a conclusion. Caliente es una conclusión. The actuality is very subtle and shifting. La realidad es sutil y cambiante. So when we're talking of clarity, it's to be present with the subtle manifestation without the necessity to move towards a conclusion, a belief that you've caught the truth of a situation. Entonces, cuando hablamos de claridad es quedarte con la sutileza del momento sin la necesidad de llegar a una creencia, una conclusión sobre la situación. In simple terms, it's about allowing the flow to flow. En palabras sencillas, es decir, es permitir que el flujo fluya. Becoming more and more conscious of how you freeze the flow. Y darte cada vez más cuenta cómo congelas el flujo. That you come to some conclusion about something, and then on the basis of that, you develop an assumption about how it will be the next time you encounter it. Cómo llegas a una conclusión sobre algo y sobre esa base tú llegas a una suposición sobre cómo será en el futuro y lo demás. So it's you could have the image of a container and the contained. Se podría tener la imagen de un contenedor y lo contenido. As the great yogis who wrote the text in this book are very clear, all such symbols, they have some utility, but they don't bring you to where it is. Como expresan los maestros de los textos que están incluidos en este libro, todos los símbolos tienen una utilidad, pero no llegan a captar exactamente cómo es. The function of the teaching on Mahamudra La función de la enseñanza sobre Mahamudra is not to bring you to Mahamudra, no es traerte a Mahamudra, but to thin some of the veils between you and Mahamudra, sino el aligerar, soltar los velos que hay entre ti y Mahamudra, so that the intrinsic truth of Mahamudra shines forth. de manera que la verdad intrínseca de Mahamudra pueda brillar. We already have a mind. Nosotros ya tenemos una mente. Our issue is to become clear about how our mind actually is. O sea, la cuestión es tener claro cómo es nuestra mente. From this, it should be clear, this is not about the spiritual path. De esto debería quedar claro que esto no es un camino espiritual. On the spiritual path, you go from here to there, Porque en un camino espiritual tú vas de aquí a allí, from a bad place to a better place. de un lugar malo a un lugar mejor. Bad place, that's a conceptual interpretation. Lugar malo es una interpretación conceptual. Better place, that's a conceptual interpretation. Lugar mejor, eso es una interpretación conceptual. Without getting caught up in endless narratives about who we are, why we are, how we've come to be who we are. Sin entrar en narrativas incesantes de cómo somos, quiénes somos, cómo hemos llegado a ser como somos. Our focus is on how is it? Nuestro foco, nuestra atención es cómo es, Immediately here at this moment. inmediatamente aquí en este momento. So the teaching, if you like, in Mahamudra is like a homeopathic approach. Entonces la enseñanza se podría decir en Mahamudra que es como un enfoque homeopático. You can take a substance which in a normal dosage would be toxic, but having it in this very, very refined homeopathic method, it becomes benign and helpful. Tomas una sustancia que en unas cantidades normales sería tóxica, pero que de esta manera refinada y homeopática pues se vuelve benigna y útil. We want to get something. Queremos obtener algo, We feel a lack. sentimos una carencia.
a need to be more, to have more. una necesidad de ser más, de tener más. These kind of feelings and thoughts are very normal. Este tipo de sentimientos, de pensamientos, pues son normales. From the point of view of Mahamudra and also some of the other non-dual traditions like Dzogchen, Desde el punto de vista del Mahamudra y de otras tradiciones no duales como el Dzogchen, there's nothing wrong with the feeling of that. no hay nada malo en un sentimiento de carencia. What we need to discover is what we lack. Lo que necesitamos descubrir es de qué carecemos. Essentially, we lack being with how it is. Esencialmente lo que carecemos es estar con tal y como es. So, for example, if I'm standing up Por ejemplo, si me pongo de pie and I have the weight going through me, y yo tengo el peso que va a través de mí, down through my skeleton, a través de mi esqueleto, it's okay. vale, It's not very tiring, it's just I'm standing. no me cansa mucho, pero simplemente estoy de pie. But if I lean over, Pero si me inclino, my muscles are having to work very hard so I don't fall over. mis músculos tienen que trabajar duro para que no me caiga. And my feeling is to reach out and lean on something. Pero lo que me da es apoyarme sobre algo. I need support Necesito apoyo because I'm off balance. porque estoy desequilibrado. That's very simple and straightforward. Esto es bastante simple y directo. So it's the same with our mind. Entonces es lo mismo con nuestra mente. By not being at ease in ourselves, Al no estar bien con nosotros mismos, we're reaching for all kind of objects to try to help us not fall over. estamos saliendo fuera a intentar conseguir todo tipo de objetos que nos hagan no caernos. But we never find any appearance which is stable enough to do that. Pero nunca encontramos ninguna apariencia que sea lo suficientemente estable como para hacer eso. Because all appearances are impermanent. Porque todas las apariencias son transitorias. They arise and pass, Surgen. arise and pass. Surgen y pasan, surgen y pasan. The issue is not that I have met, up until now, I've only met the wrong kind of appearances. Y la cuestión no es que hasta ahora yo solo me haya encontrado con apariencias equivocadas. The issue is that I'm off balance. La cuestión es que estoy desequilibrado. So Mahamudra is the intrinsic balance of the mind. Entonces Mahamudra es el equilibrio intrínseco de la mente, de la propia mente. To be settled in the openness of the mind, Establecerse en la apertura de la mente, which doesn't block the flow of the energy of the mind. que no bloquea el flujo de energía de la mente. So we can start to look in the short text by Maitripa, because he describes this very well. Y podemos empezar con este texto corto de Maitripa que describe esto muy bien. In the English book, it's page 57. En la página del libro en español y la de inglés es la número 57. He begins by saying, paying homage in the state of great bliss, I shall indicate Mahamudra. Comienza diciendo, rindiendo homenaje en este estado de gran gozo, mostraré el Mahamudra. Great bliss in this kind of text indicates being at ease with however life is. Gran gozo en este tipo de texto quiere decir estar a gusto con la situación tal sea como sea. It is the happiness of experiencing the emptiness of everything which occurs. Es la felicidad de la vacuidad, de experimentar la vacuidad en todas las situaciones. Emptiness means the absence of self-substance in whatever we encounter. Vacuidad en el sentido de la ausencia de sustancia propia en cualquier cosa que nos encontremos. Every thing we meet arises in relation to other things. Cualquier cosa que nos encontremos está en relación con otras cosas. There are no self-existing things. No hay cosas que existan por sí mismas. The
houses are resting on the earth beneath. Las casas descansan sobre la tierra que hay debajo. If the foundations are not stable, then the walls will crack after some time. Si los cimientos no son estables, pues las paredes se van a caer pasado un tiempo. The trees depend on the earth, on the weather, whether there's enough rain, not too much rain, not too much sun. Los árboles dependen de la tierra, del tiempo, tanto si que haya algo de lluvia, no demasiada lluvia, no demasiado sol. So when we see a tree, we think, oh, it's just a tree. Y cuando vemos un árbol decimos, no es más que un árbol. A tree is a tree, a person is a person. Un árbol es un árbol, una persona es una persona. They exist in themselves. Existen en sí mismos. But we are all sitting here. Pero todos estamos sentados aquí. We are resting on the seat. Estamos en una silla. After some time, we'll get up from sitting and we'll rest on our feet and walk. And then we go and eat, so we sit it down again. Pasado un tiempo vamos a levantarnos y vamos a estar sobre nuestros pies. Y luego vamos a ir a comer y de nuevo vamos a estar sentados. Then when you're tired, you go to bed. Y cuando estemos cansados vamos a la cama. You rest on the bed. Y descansamos en la cama. You're always somewhere in relation to other items. Siempre estás en algún lugar en relación con otros elementos. When you fall asleep, you forget that you're in the bed, but you are in the bed, because if someone suddenly turned the bed upside down, you would be upset and awake. Tú cuando estás en la cama te olvidas, estás durmiendo, te olvidas de que estás en la cama, pero claramente estás en la cama. Si alguien girase la cama boca abajo, pues te caerías y te despertarías. In the Mahayana Buddhist tradition, there's a lot of discussion about this idea of dependent origination. En la tradición mahayana del budismo hay un montón de conversación sobre esta idea de la originación dependiente. Everything we encounter arises on the basis of something. Todo lo que nos encontramos surge sobre la base de algo. Nothing is independent. Nada es independiente. So, if we get the point of this and we really look and we start to see that that is true, Si de verdad vemos el sentido de todo esto y nos damos cuenta de que es verdad, que es así, que es verdad, then we start to see, oh, language is very useful on a relative level, nos damos cuenta de que el lenguaje es útil en un nivel relativo, but functionally it makes you stupid. pero funcionalmente te convierte en estúpido. Because what is it talking about? Porque, ¿de qué te está hablando? We are in the suburbs of Seville. Estamos en los alrededores de Sevilla. What does that mean? ¿Y eso qué significa? It's a reasonable sentence, Es una oración razonable, but it doesn't point to anything. pero no señala nada. You might say, oh, it means we're not in the center of Seville. Podría decir, bueno, significa que no estamos en el centro de Sevilla. So let's go into the center of Seville. Bueno, pues vamos a entrar al centro de Sevilla. What is the center of Seville? ¿Cuál es el centro de Sevilla? Is there one place which is exactly the center? ¿Hay un lugar que sea exactamente el centro? Then you have 100 people pushing and shoving to get to the center. Entonces tienes 100 personas que están empujándose y para llegar, ponerse exactamente en el centro. When we talk shit, Cuando hablamos mierda. but it's socially acceptable shit. Pero es una mierda socialmente aceptable. It's the kind of shit that pays the rent. Es el tipo de mierda que paga el alquiler. We are using concepts to co-imagine structures which do not exist. Estamos utilizando palabras para imaginar de manera conjunta estructuras que no existen. From the Buddhist point of view, that's not a problem because everything is illusion. Desde el punto de vista budista eso no es un problema porque todo es una ilusión. There is no reality to it. No tiene realidad. There is the possibility of experience, Está la posibilidad de la experiencia. that will depend how available we are. Y eso dependerá de cómo de disponible estemos. Usually we are preoccupied Normalmente estamos preocupados with sensations in the body, with memories, with plans. con sensaciones en el cuerpo, con recuerdos, con planes.
We're not fresh and open and available. No somos frescos, abiertos, disponibles. If you're having a conversation with someone, you're listening to what they say and you're responding to keep the conversation going, Si tú estás teniendo una conversación con alguien y escuchas lo que están diciendo y respondes para mantener la conversación, it doesn't, in the end, take you anywhere. al final no te lleva a ningún lado. Because the words arise in this linear sequencing and dissolve immediately they arise. Porque las palabras surgen en esta secuencia lineal y al final pues se disuelven en el momento en que surgen. I love you. Te quiero. I love who? Yo, ¿a quién quiero? Who are you? ¿Quién eres tú? If I knew who you really were, I might not love you. Si yo supiese quién eres de verdad, igual no te querría. Let's stay with the theater of my projections. Vamos a quedarnos con el teatro de mis proyecciones. A lot of life is like that. Y gran parte de la vida es así. We have to maintain the image of something. Tenemos que mantener la imagen de algo. For example, I used to work in the public health system, the NHS in England. Por ejemplo, yo solía trabajar en el sistema sanitario público de Inglaterra. And the NHS had fallen under the evil power of consultants. Y la seguridad social pues había caído bajo el poder demoníaco de los consultores. Not medical consultants, but business management consultants. No consultores médicos, sino consultores empresariales. And so there were posters outside the hospital saying, in pursuit of excellence. Y entonces había carteles por todo el hospital diciendo en busca de la excelencia. When you work in the NHS, you realize this is not true at all. Y cuando tú trabajas en la seguridad social te das cuenta de que eso no es verdad en absoluto. But people say it. Pero la gente lo dice, It's not true. no es verdad. I exist. Yo existo, It's not true. no es verdad. I'm here. Yo estoy aquí, I'm with you. yo estoy con vosotros, We're connecting around this Mahamudra, estamos conectados alrededor de este Mahamudra, but that doesn't validate my individual separate existence. pero eso no da validez a mi existencia individual y separada. I'm manifesting in this way with you. Yo me manifiesto de esta manera con vosotros. Without you, I wouldn't be talking like this. Sin vosotros no estaría hablando así. I am co-emergent with you, Yo soy coemergente con vosotros, as we all are. como todos somos. We come into being out of our potential in relation to the manifesting potential of other people. Llegamos a ser a partir de nuestro potencial y en conexión con el potencial de los demás. This is hidden from us because of our perverse reliance on notions of identity. Y esto está oculto para nosotros por nuestra inclinación perversa de creer en la identidad. If you introduce yourself to someone and you do it in terms of an expression of your identity, what your work is or what your hobbies are or your passions, Si tú te presentas a alguien y lo haces en términos de tu identidad, de tu trabajo, de cuáles son tus pasiones, you're already setting in motion an attention to the development of a narrative. ya estás poniendo en marcha atención al desarrollo de una narrativa. Somebody says that they're a teacher. Él podría decir, pues yo soy un profesor. Oh, do you teach small children or grown-ups? Vale, pues tú enseñas a niños pequeños o mayores. Have you been doing that for a long time? ¿Llevas haciendo eso mucho tiempo? How do you find it? ¿Cómo lo encontraste? That's polite. Eso es educado. Why do we ask these questions? ¿Por qué hacemos estas preguntas? The other person is a teacher. La otra persona es un profesor. They don't need questions about being a teacher. They are a teacher. Pero no necesitan preguntas sobre cómo es ser un profesor. Es un profesor. What do I need to know about how they are a teacher? ¿Qué es lo que yo necesito saber de cómo es ser profesor? We
these narrative threads are woven on the basis of weaving the clothing of the ego. Todos estos hilos narrativos se tejen alrededor de este tejido del ego. The ego, our ego self, I am, this is who I am. This ego self hates to be naked. El ego, este yo ego, este quien yo soy, yo ego, odia estar desnudo. Whereas awareness of the mind itself is always naked. Mientras que la presencia o la mente en sí siempre está desnuda. It's not defended. No se defiende. That's why we can connect and respond. Por eso es por lo que podemos conectar y responder. Emptiness is the basis of connectivity. La vacuidad es la base de la conectividad. When somebody's in a bad mood or very depressed or very elated, Si alguien está de muy mal humor o muy deprimido o muy elevado, they are full of something están llenos de algo and they are functionally unavailable. y funcionalmente no están disponibles. So that's crude examples, that's intense feeling tones. Y esos son ejemplos crudos, esos son sensaciones emocionales fuertes. But we have many, many subtle maintenance feeling tones and subtle memories which hold in place our sense of who we are. Pero hay un montón de estados de ánimo sutiles y de recuerdos sutiles que mantienen en lugar nuestra sensación de quién somos. In a sense, I am a story. En un sentido, yo soy una historia. A story I tell myself, a story I tell you. Una historia que me cuento a mí mismo, una historia que os cuento a vosotros. Now, one thing you can be sure of is I will not tell you the same story about me as I tell myself. Una cosa de la que podéis estar seguros es que a vosotros no os voy a contar la misma historia que me cuento a mí mismo. That would not be good. Eso no estaría bien. No sería bueno. These are stories, Entonces, estos son historias. joining concepts, building up pictures. Uniendo conceptos, construyendo imágenes. When you meet people here for the first time, you want to find points of similarity and, you know, you're interested in the differences and how they've come to be here and so on. Cuando tú te encuentras aquí con gente por la primera vez, pues buscas similaridades y diferencias y algo en lo que estéis de acuerdo. Almost like a child's coloring book. Es casi como un libro de colorear de niños. When you meet people for the first time, you get a little simple line outline. Cuando te encuentras con alguien por primera vez, tú tienes un contorno sencillo. And then we ask questions and start to color it in. Y entonces empezamos a hacer preguntas y continuamos coloreando. And we develop our own image of who the other person is. Y desarrollamos nuestra propia imagen de quién es la otra persona. Do we ever actually meet another person? En realidad, ¿alguna vez nos encontramos alguna persona? Probably not. Probablemente no. Because it's mediated through sensation, memory, plan, whether I think I can get on with you. Porque siempre está mediatizado por sensación, por recuerdos, por si yo pienso que me voy a llevar bien contigo. So the reason I'm opening things up in this way is because Mahamudra is concerned with the unmediated. Y hablamos de todo esto de esta manera porque el Mahamudra de lo que se ocupa es de lo no mediado, The direct. lo directo. When you meet people here for the first time, Cuando te encuentras con gente aquí por primera vez, there's maybe 20 seconds when they just register. hay 20 segundos más o menos en los que simplemente registras. And then your huge armament of interpretation is activated and you start to make sense of them. Y luego tu enorme armamento de interpretación empieza a construir un sentido de las personas. You locate them inside your own
habitual conceptualization. Tú lo localizas dentro de tu conceptualización habitual. So, Maitrapa is saying that he makes salutation, or he's paying homage to the state of Mahamudra. Entonces Maitripa está diciendo que rinde homenaje a este estado de Mahamudra. And here the great bliss means I'm able to offer this homage without agenda. Y aquí gran gozo quiere decir que soy capaz de rendir este homenaje sin una intención oculta. So he's making this to the primordial Buddha, to Vajradhara. Y está haciendo esto al Buda primordial, a Vajradhara. Vajradhara just is. Vajradhara simplemente es. As you are, I am. Tal como tú eres, yo soy. And when I deviate from how you are, Y cuando yo me desvío de cómo tú eres, I become my lost ego self. yo me vuelvo mi propio yo ego perdido. So from this state of never straying from primordial awakening, Entonces, de este estado de no estar perdido, de un despertar primordial, is going to point to how life appears from that vantage point. va a mostrar cómo se aparece la vida desde ese punto, desde esa visión, desde ese punto de vista. So we could maybe just take some minutes to think of what you have brought here with you, your intentions, your plans, what you're looking for, what you're trying to get away from. Pues podemos tomarnos ahora unos minutos para pensar sobre tus intenciones de venir aquí, cuáles son tus planes, qué es lo que pretendes llevarte. What is it that's filling you up at the moment? ¿Y qué es eso que te llena en este momento? So, are these ingredients of yourself stable or unstable? Entonces, ¿estos ingredientes de ti mismo son estables o inestables? A thought comes, Un pensamiento llega, I want to do this, or I'm worried about that. yo quiero hacer esto, me preocupa aquello. How long does it remain for? ¿Cuánto permanece? That's the clarity that we want to allow to emerge. Esa es la claridad que queremos que emerja. It's not about blocking thoughts and feelings, No tiene que ver con bloquear pensamientos y sentimientos, but nor is it about merging into the thought or feeling as if it was how I am. pero tampoco es fundirse con el pensamiento, el sentimiento, como si fuesen quien tú eres o como tú eres. What's arising is a potential. Lo que surge es un potencial It could be brought together with other potentials que puede unirse a otros potenciales to create a pattern para crear un patrón for a while, durante un rato, usually for a very short while. normalmente durante un rato corto. Every thought that arises in your mind vanishes. Cada pensamiento que surge en tu mente se desvanece. Sensations arise and vanish. Las sensaciones surgen y desaparecen. Even sensations of pain, which seem to be enduring, Incluso sensaciones de dolor que parecen duraderas are a sequence of pulsations. son secuencias de pulsaciones. They are not a thing. No son una cosa. Our experience is always arising and passing. Nuestra experiencia siempre surge y pasa. So if we are used to merging with our experience Entonces, si estamos acostumbrados a fundirnos con nuestra experiencia and taking it to be further proof or a support for the continuity of my sense of my personal identity, y tomarla como una prueba más de
del mantenimiento de mi sentido de la identidad, we won't see its impermanence no vamos a ver su transitoriedad, because we want it to be enduring and true, porque queremos que sea duradera, que sea verdad, and our mental fixation is a selective attention. y nuestra fijación mental es una atención selectiva. For example, at home, maybe you've got different kinds of cups and pots that you cook with. Por ejemplo, en la casa pues puede que tengáis diferentes tipos de ollas o tazas, cosas con las que cocináis. They are functional items. Son elementos funcionales. You take them for granted. Los dais por sentado. You don't really see them very much. Realmente no los veis mucho. With the cup, you're concerned with the coffee or the tea in the cup, but not with the cup. Con la taza lo que te preocupa es el té o el café que hay ahí, pero no la taza. I don't go to the cup for the cup, No voy a por la taza por el hecho de la taza, but only for its function as supporting the hot tea that I want to drink. solamente por su función de sostener el té caliente que me voy a tomar. In the same way, we are concerned with the contents of our mind. Del mismo modo, lo que nos preocupa el contenido de nuestra mente. We take the mind itself for granted. Y tomamos o damos por sentado la mente en sí. I'm not thinking, how is it that I have these thoughts? What are thoughts? Y no pensamos, ¿de dónde tengo estos pensamientos? ¿Qué son estos pensamientos? How come I can know what I'm thinking? ¿Cómo puede ser que yo sé qué es lo que estoy pensando? Is that another thought or something different? ¿Es eso otro pensamiento o algo diferente? You have to look if you want to find out. Tienes que mirar si quieres averiguarlo. But our entire education tilts us towards assuming that the semantic content, the meaningful content of thoughts, feelings, and sensations are the resources which empower our lives. Pero toda nuestra educación nos inclina a creernos que el contenido de nuestra mente son nuestros pensamientos y sentimientos son el poder que impulsa nuestra vida. And the illuminating capacity of the mind remains invisible in our fixation on the content. Y la capacidad iluminadora de nuestra mente permanece invisible por nuestra fijación en el contenido. So, Mahamudra is an encouragement to relax out of our intoxication with the transient arisings and vanishings. Entonces Mahamudra es un ánimo que encontramos para relajarnos, salir de la intoxicación, de fijarnos en todo eso que surge. And to see what is the arena within which this is occurring. Y ver qué es el escenario en el que todo esto ocurre. Just as if you went to a theatre for the first time. Exactamente igual que si vas a un teatro por primera vez. When you come in, you're aware of the nature of the seats and how close they are together. La primera vez que llegas, pues te percatas de cómo son los asientos, cómo están tan pegados unos con otros. Decoration on the ceiling, whether there are boxes or not, the curtain hanging over the stage. La decoración del techo, si hay palcos o no, la cortina, el telón. So when the play starts or the music begins, the curtain opens. Entonces cuando empieza la música o empieza la obra, pues se abre el telón. And you're in the performance. Y entras en la obra. You give yourself to the performance. Te entregas a la obra. If the performance is terrible and you are unable to give yourself to it, you feel cheated. You had to pay so much money.
Si la obra fuese muy mala y tú no eres capaz de entregarte a ella, pues sientes que te han engañado porque has pagado tanto dinero. I want to give myself to this. Yo quiero entregarme a esto. I want to be taken in by the performers. Yo quiero ser engañado por los actores. I want to believe in what they are pretending to be. Yo quiero creer en lo que ellos fingen ser. This is a very helpful thing to observe. Y esto es muy útil de observar. If you read a novel, Si tú lees una novela, you want to believe in the characters tú quieres creer en los personajes. so that the written description of an incident or a mood will touch you. De manera que la descripción escrita de un incidente o de una situación te emocione. I want to believe in the unreal. Yo quiero creer en lo irreal. I want to believe in the illusion so much that it becomes, as it were, real for me. Yo quiero creer en la ilusión tanto de manera como casi como que se vuelva real para mí. That's what I call a good night at the theatre. Eso es lo que yo llamo una buena velada en el teatro. But we do this all the time. Pero hacemos esto todo el rato. When I was small, in Scotland, in school, Cuando yo era pequeño en Escocia, en la escuela, the teachers were always encouraging us to believe in the importance of school. los profes siempre nos animaban o nos hablaban de la importancia de la escuela. The teachers got paid for going there. A los profes se les pagaba por ir allí. They had an investment in believing in school. Había una inversión en esa creencia en la escuela. But the children, not so much. Pero los niños no tanto. So we're nipping each other and jostling and moving around. Y entonces nosotros nos pellizcábamos unos al otro y nos empujábamos. And gradually, year by year, you're wound into the school system like a fish out in the ocean with a hook in its mouth. Y gradualmente, año tras año, pues te metes en la cultura escolar y vas arrastrado por ella como un pez en el océano con un anzuelo en la boca. You come to believe that passing the exams is important. Llegas a creer que aprobar los exámenes es importante. So instead of going out and playing with your friends, you sit in the room studying. Y en vez de salir por ahí y jugar con tus amigos, te quedas en tu cuarto estudiando. Why? ¿Por qué? Because you've fallen into the theatre of education. Porque has caído en el teatro de la educación. Many young people don't believe in it. Muchos jóvenes no creen en ello. They'd rather go and do a practical job, learning to be a car mechanic or something. Prefieren salir y aprender un trabajo práctico como aprender a ser mecánico o algo así. These people are much healthier than the academics. Esta gente es bastante más sana que los académicos. The academics are completely committed to a conceptual world. Los académicos están completamente comprometidos con un mundo conceptual. But if you're a mechanic, then you have to be there. Pero si eres un mecánico, tú tienes que estar allí. It's an embodied experience. Es una experiencia corporal. Your muscles are tensing and loosening as you're trying to adjust something. Tus músculos se tensan y se sueltan cuando tú intentas aflojar algo. So at the beginning of this, he's not paying homage in a state of rich conceptualization. Entonces, al principio de esto no rinde homenaje a un estado de gran conceptualización, But neither is he blocking that. pero tampoco le está bloqueando. He is present with the space, the illuminating space within which concepts and feelings and memories arise and pass. Él está en el espacio dentro del que surgen todo tipo de recuerdos, sensaciones, pensamientos. So then he says, all phenomena are one's own mind. Y entonces luego dice, todos los fenómenos son la mente de uno mismo. Look around the room. Tú miras
miráis alrededor de la habitación, there's a lot to see. hay un montón de cosas que ver. The floor, the ceiling, people, different ages, different kinds of clothing, and so on. El suelo, el techo, la gente, diferentes tipos de ropas, diferentes tipos de personas, de edades. Probably by looking at people, you could say something about them. Probablemente mirar a la gente podrías decir algo sobre ella, Because some assumptions will arise in our mind on the basis of how people are dressed or how they look. porque surgen en nuestra mente determinadas suposiciones en base a cómo la gente va vestida, cuál es su apariencia. Our tendency is to tell the world what it is. Nuestra tendencia es la de contarle al mundo qué es. We cover the world in our own projections. Cubrimos el mundo con nuestras propias proyecciones. But he's saying that the phenomena themselves, that is to say, the basic forms of light and sound, Pero lo que nos dice es que el mundo en sí, es decir, sus formas básicas de luz y sonido, that is the basic potential of your mind. ese es el potencial básico de tu mente, And the interpretations and the pictures that you develop, y las interpretaciones y las imágenes que desarrollas, this is also your own mind. eso también es tu propia mente. So not only do you identify a person as male or female, Entonces no solo identificas una persona como masculina o femenina, you see them as attractive or not attractive, la ves como atractiva, no atractiva, you imagine that they're healthy or not healthy, te imaginas si está sana, no está sana, that they have some money or they don't have so much money. que tiene dinero, que no tiene tanto dinero. We fill in the space of possibility. Llenamos el espacio de posibilidades. All he's saying is, observe. Todo lo que dice es, observa, This is your mind, moment by moment. esto es tu mente, momento a momento. The world is not something out there. El mundo no es algo ahí fuera. In fact, it's very bad grammar to talk about the world. En realidad es una gramática muy mala eso de hablar de el mundo. What you have access to is your world. A lo que tienes acceso es a tu mundo. Now, this is not an idealistic philosophy. It's not saying everything is just a dream in your own mind. Entonces, esto no es una filosofía simplemente idealista, en el sentido de que todo es solo como un sueño en tu propia mente. Clearly, there is some potential. Claramente, ahí hay potencial. We could say we're in the same room together, Podemos decir, estamos en la misma habitación juntos, and on one level that's true. y en un nivel eso es verdad. Yet, if we were to try to express our experience of being here, Sin embargo, si tuviésemos que expresar nuestra experiencia de estar aquí, it's highly likely that we would say different things about the room. es muy probable que vamos a decir cosas distintas. The potential of the room El potencial de la habitación and the potential of your mind y el, y el potencial de vuestra mente come together with your mind to create your experience of this room. se unen para crear la experiencia de esta habitación. So, I was raised as a Scottish Protestant. Entonces yo pues crecí como un protestante escocés. Which means that when I look at these holy saints, I'm thinking, oh yeah, Lo que significa es que cuando veo a estos santos sagrados, pues yo digo, bien, should I genuflect? ¿debería yo hacer una genuflexión? Why? ¿Por qué? Really? ¿De verdad? Some people believe that. ¿Alguna gente cree en eso? I don't. Yo no. I'm a Buddhist. Yo soy un budista. So then you see, how I relate to what's there is never neutral. ¿Lo veis? Como yo me relaciono con lo que hay ahí, nunca es neutro. We're looking through the veils of our assumptions, our habit formations, our karma, which is simply the effects of our previous activity. Miramos siempre a través de los velos de nuestras suposiciones, de nuestros patrones habituales, de nuestro karma, es decir, de nuestra actividad previa. I am implicated
in my life. Yo estoy implicado en mi vida. That is to say, my life is not something happening to me. Es decir, mi vida no es algo que me sucede a mí. The potential of the situation, whether it makes me happy or sad, is something which I respond to and interpret and manufacture. I turn it into my experience. La experiencia de feliz o triste no es algo que me sucede, sino algo que yo fabrico y que convierto en mi propia experiencia. Most of the time, this is invisible to us. La mayor parte del tiempo esto es invisible para nosotros. This place is just the way it is. Este lugar es simplemente tal cual es. It's just like this. ¿Cómo es? Bookshelves, Vaya estanterías, lots of books. un montón de libros. I like books, Me gustan los libros, but I don't like these books. pero no me gustan estos libros. The wrong kind of book. El tipo de libro equivocado. This is called prejudice. Esto se llama prejuicio. Prejudice means that you have a pre-existing formation in your mind. Prejuicio significa que tienes una formación ya prevista, ya hecha en tu mente, Which arises in the moment of your interaction with the environment to give you more or less access to the potential of that situation. que surge en el momento de tu relación con el entorno para darte más o menos acceso a ese entorno de acuerdo con tus preferencias. So I don't want to read these books, even if I could read Spanish, because they are Jesuitical. Entonces yo no quiero leer estos libros, incluso si yo pudiese leer español, porque son jesuitas. That's not for me. Eso no es para mí. That is telling us nothing about the books. Eso no nos cuenta nada sobre los libros. It's telling me about my habit formation. Me cuenta a mí cosas sobre mis formaciones habituales. I'm demonstrating how I limit my life Yo estoy demostrando cómo limito mi vida by saying I know something about myself, al decir que yo sé cosas sobre mí mismo, and on the basis of what I know about me, I know I don't like that. y sobre la base de que yo sé cosas sobre mí, yo sé que no me gusta aquello. So this is something very helpful to investigate, Y esto es algo muy útil de investigar, because if you are truly reliable porque si fueses verdaderamente fiable and unchanging in your attitude y inmutable en tu actitud and free of moods y libre de estados de ánimo and reliably, stably, even-tempered, y con un temperamento estable, equilibrado y igual, then you might be able to say, I know what I like. entonces podrías decir yo sé lo que me gusta. But for most of us, it depends. Pero para la mayoría de nosotros depende. We're more available, less available. Estamos más disponibles, menos disponibles. Sometimes hungry for experience, sometimes we've had enough. A veces hambrientos de más experiencia, a veces hemos tenido suficiente. So Mahamudra is concerned with us being close to ourselves and exploring how it is to relate to an environment. Mahamudra tiene que ver con estar cerca de nosotros mismos y explorar cómo es relacionarse con el entorno. That is to say, it's not about the conclusions we come to, Es decir, no tiene que ver con las conclusiones a las que llegamos, but the process of the engendering of the conclusion sino el proceso de generación de la conclusión. And if you observe, you see, partly it's what I take to be the potential of the object side, and partly it's the potential of what I take to be the subject side. Y si ves, te das cuenta de que es parte de lo que yo tomo como el potencial de lo que yo tomo como el lado del objeto y en parte es potencial de del lado que yo tomo como sujeto. And the potential of the situation shifts and changes. Y el potencial de la situación cambia. And the potential that I have available to me, manifesting moment by moment, is also altering due to many different forces. Y el potencial que yo tengo de mí, pues también se altera y cambia de acuerdo con muchas fuerzas diferentes. So we have a co-emergent, interactive
experience. Y entonces tenemos una experiencia coemergente, interactiva. Our normal conceptualization is to say, I am the subject, you are the object. Nuestra conceptualización normal es decir, yo soy el sujeto, tú eres el objeto. This is, of course, a very dangerous position, Por supuesto, esto es un posicionamiento muy peligroso, because if I am the subject, I can define you because you're just the object. porque si yo soy el sujeto, yo puedo definirte, tú no eres más que el objeto. So each person can do this. Cada persona puede hacer eso. And we see this behind so many of the conflicts in the world. Y vemos esto detrás de tantos conflictos en el mundo. Some attitudes would be seen as the attitudes of a freedom fighter, as reviewed by one person, and they would be seen as the attitudes and behaviors of a terrorist when viewed by another. Algunas actitudes pues podrían verse como las actitudes de un luchador de la libertad si son vistas desde una persona, pero igual podrían ser vistas como actitudes de terrorismo si son vistas por parte de un grupo. It is an interpretation. Es una interpretación. Now, if you are determined to get to the truth of things, Entonces, si tú estás determinado a llegar a la verdad de las cosas, you will have to be a better liar. tienes que ser un mentiroso, un mejor. You can't be a simple, naive liar. No puedes ser un mentiroso sencillo y inocente. Take Donald Trump as your guiding light. Toma a Donald Trump como tu luz guía. He can lie without shame or guilt or insight. Puede mentir sin vergüenza, sin ningún tipo de comprensión. I mean what I say. Yo quiero decir lo que digo. There's never any contradiction in what I say, No hay nunca ninguna contradicción en lo que yo digo, because I mean it when I say it. porque yo es lo que quiero decir cuando lo digo. Powerful position to be able to take up. Es una posición poderosa el ser capaz de adoptar. His aim is to be the illuminator and never the illuminated. Su objetivo es ser siempre el iluminador, nunca el iluminado. He hates the idea of being in court, Él odia la idea de ser llevado a juicio of being investigated. o de ser investigado. All over the world, we see that the judiciary, the judges and lawyers and so on, are in danger. Entonces vemos por todo el mundo que el sistema judicial, los jueces, está en peligro. Because dictators would like to get rid of the law. Porque a los dictadores les gustaría liberarse de la ley. Law is interested in sculpture. La ley lo que le interesa es la escultura. If you have a good functioning court, the people in the court walk around you and they see you from the back as well. Si tienes un buen juez en la vista, pues van a andar alrededor de ti y te van a ver por delante y por detrás. But dictators, they like paintings, Pero a los dictadores les gustan más los cuadros, two-dimensional presentation. las presentaciones bidimensionales. We also do that. Y nosotros también hacemos eso. We don't walk around ourselves very much. No nos rodeamos a nosotros mismos mucho. What am I up to? ¿Y a qué me dedico? So many things have happened in my life. Han sucedido tantas cosas en mi vida, Making friendships, losing friendships, haciendo amigos, perdiendo amigos, having particular enthusiasms which then faded. teniendo entusiasmos en particular que luego se han desvanecido. My life is not a straight line. Mi vida no es una línea recta. I move and sway like seaweed on the Atlantic coast. Yo me muevo y me mezo como las algas en la costa atlántica, Waving and churning with the event. meciéndote y ondulando con los acontecimientos. And yet, here I am. I know this is me. Y sin embargo, aquí estoy, este soy yo. We need to have a functional sense of ego strength in order to survive the interactions of the world.
necesitamos tener una sensación de fortaleza del ego para funcionar en el mundo, But we have to remember, this is part of the theater. pero tenemos que recordar, esto es parte del teatro. So we are all actors on the stage. Así que todos somos actores en el escenario. And the first thing you have to know about the stage is, Y lo primero que tienes que saber sobre el escenario if you walk too far to the front, you fall off. es que si andas demasiado hacia el borde te vas a caer. You have to know what is the stage. Tienes que saber qué es el escenario. So what is the stage of our lives? Entonces, ¿cuál es el escenario de nuestra vida? Oh, we are in Seville. Vale, pues estamos en Sevilla. Where is Seville? ¿Dónde está Sevilla? As he said, it's in your mind. Como dice, en tu mente. It's in your mind. En tu mente. Your mind is not in Seville. Seville is in your mind. Tu mente no está en Sevilla, Sevilla está en tu mente. There is no Seville other than the Seville in your mind. No existe una Sevilla aparte de la que está en tu mente. Because you cannot see or directly experience what someone else experiences. Porque tú no puedes ver de manera directa cuáles son las experiencias de los demás. If you remember as a child maybe sharing an ice cream, you take one leg, your friend takes another leg, and you exchange the ice cream. Tú igual recuerdas cuando eras pequeño el tener un helado y tú darle, probarlo y luego la otra persona probarlo también y ir comiéndolo entre los dos. You're eating the same ice cream, Estáis comiendo el mismo helado, but we can't guarantee you have the same experience. pero no podemos garantizar que estáis teniendo la misma experiencia. Because the taste buds in your mouth will not be identical to those in the other person's mouth. Porque el sabor en tu boca nunca será idéntica a la de la boca de la otra persona. This is the existential aloneness of our embodiment. Esta es la soledad existencial de nuestra corporeidad. In Buddhism and in Hinduism as well, there is a concern to not denigrate the alone. En el budismo y también en el hinduismo hay una preocupación de no denigrar la soledad. The alone is the Buddha. El solo, el que está solo, es el Buda. It is entire, complete, Porque está entero, está completo, uncompromised. sin compromiso. But for the ego, the alone is terrifying. Pero para el ego, ese solo es terrible. The alone slips into loneliness. Porque ese solo pues pasa rápidamente a soledad. I need you. Te necesito. Who would I be without you? ¿Quién sería sin ti? The ego is dependent for itself on interaction with the other. El ego depende para ser yo de su relación con el otro. But awareness itself, the clarity of the mind itself, is not dependent on anything. Pero la presencia en sí, la claridad de la mente en sí, no depende de ninguna otra cosa. So, when we see our experience, Entonces, cuando vemos nuestra experiencia, colors, shapes, sounds, colores, formas, sonidos, memories, thoughts, recuerdos, pensamientos, what we take to be that which is outside me lo que tomamos como aquello que está fuera de mí, is a series of experiences. es una serie de experiencias. And that which I take to be inside me Y eso que tomo por como que está dentro de mí, is also an experience. también es una experiencia. I am me because I'm not you. Yo soy yo porque yo no soy tú. Let's be clear. I am not you. You are you. Vamos a tenerlo claro. Yo soy yo no soy tú. But who you are, for you, I'll never know. Pero quién tú eres para ti, eso nunca lo sabré. You might tell me a lot about yourself. Tú puede que me cuentes un montón de cosas sobre ti, Then I might get to know you, for me. y entonces yo puedo llegar a conocer a ti, para mí. This is the basis of psychotherapy. Y esta es la base de la psicoterapia. You tell me about you Tú me cuentas cosas sobre ti to me. a mí, And you would not tell the same story to someone outside the consulting room. y tú desde luego no le vas a contar la misma historia a otra persona fuera de la consulta.
So this is essential that we see we don't have a fixed identity. Y esto es esencial, el darnos cuenta de que no tenemos una identidad fija. You could say, well, we have many different identities, Entonces se podría decir, vale, pues tenemos muchas identidades, but there's already some kind of reification or solidification in that. pero ya hay una especie de cosificación, de solidificación ahí. Rather, we are a potential Más bien, somos un potencial to offer hospitality or availability to what is arising. potencial para ofrecer hospitalidad o disponibilidad a lo que surge. So if we are with what is arising, Entonces, si estamos con aquello que surge, without taking our scissors and cutting a division of subject and object, self and other, sin tomar unas tijeras y cortar y separar sujeto, objeto, yo y el otro, this is Mahamudra. esto es Mahamudra. It is the undivided whole, Es el todo individuo, the intrinsic completion. la completación o la completitud individida. There are many linguistic problems in approaching this kind of territory. Hay un montón de problemas lingüísticos al acercarnos a este tipo de territorio. Because so many of the words that we use carry a lot of associations from other interpretations. Porque muchas de las palabras que utilizamos llevan o interpretaciones de otras asociaciones. For example, many people believe that the mind is some epiphenomenon generated by electrochemical activity in the brain. Por ejemplo, mucha gente cree que la mente es un epifenómeno generado por actividad electroquímica en el cerebro. That, if you strongly hold to that view, it makes investigation of how you are rather difficult. Y si tú tienes esa visión bastante fuerte, pues hace que el investigar cómo tú eres a tu mente pues sea bastante difícil. So whatever we've learned or feel that we know, Entonces cualquier cosa que hemos aprendido o que sentimos que sabemos, if we can relax it out of being truth, si podemos salir de esa creencia en que es verdad and see it as a hypothesis, y verlo como una hipótesis, and then put the hypothesis to one side y luego colocar la hipótesis en un lateral and try not to investigate through the lens of the hypothesis, e intentar no investigar a través de la lente de esa hipótesis, but see it directly, sino ver directamente, then we can truly start to see. entonces podemos empezar a ver verdaderamente. In that sense, we are prisoners of our education. En ese sentido somos prisioneros de nuestra educación. We know so much. Sabemos tanto, Our minds can move quickly making associations, nuestras mentes pueden moverse rápidamente fabricando asociaciones, following threads, possibilities. siguiendo hilos, posibilidades. But where is this movement occurring? Pero ¿dónde ocurre este movimiento? Moving in the mind. Se mueve en la mente. So what is the mind? Entonces, ¿qué es la mente? So he's saying that all phenomena that occur Entonces dice que todos los fenómenos que ocurren are one's own mind. son la mente de uno mismo. Everything I experience is my mind. Todo lo que yo experimento es mi mente. So what he's marking here is the middle way between saying it's entirely invented by my mind Lo que yo estoy señalando aquí es el camino medio entre que todo es enteramente inventado por mi mente and in the other extreme saying things truly exist in themselves and I have my own interpretation of them. y por el otro extremo las cosas existen enteramente por sí mismos y yo tengo mi propia interpretación de ellas. The middle way is to remain relaxed and open with whatever is occurring. El camino medio es permanecer relajado y abierto con cualquier cosa que suceda. So tomorrow we'll start doing some
meditation practice linked with this. Y mañana vamos a empezar a hacer un poco de práctica de meditación ligada con esto. But we'll have a break for food now. Y ahora vamos a tener un descanso para la comida. Well, we go to eat. Así que comemos. If it's, I imagine they'll have some choice of what you can eat. Yo me imagino que igual tenemos alguna elección entre lo que podemos comer. So you can just try to catch in the moment why you're going in one direction and not in another. Así que intenta atraparte en el momento en que tú ves que vas en una dirección y no en otra. Because in the moment of choosing the items, you're also manifesting the felt sense of your own shape. Porque en el momento en que tú escoges un elemento, también estás manifestándote en tu propia forma. If we want to see the patternings of our interpretation and energy, Si queremos ver los patrones de nuestra manifestación de energía, you don't have to sit on a meditation cushion and observe yourself, no tienes que sentarte en un cojín de meditación y observarte, because that's a very artificial environment. porque ese es un entorno artificial. But when you go in and somebody's serving you some food, Porque cuando entras y alguien te está sirviendo comida, they say, do you want some more? y te dice, ¿quieres más? Yes or no? Sí o no. So who speaks on your behalf? ¿Y quién habla por ti? Your stomach? ¿Tu estómago? Your diet book? ¿Tu libro de dietas? Your higher self? ¿Tu yo elevado? Your nose? ¿Tu nariz? Different aspects of ourselves are constellated with the environment. Aspectos distintos de nuestro yo se constela con el entorno. And then after food, you're free for the evening. You can walk in the grounds and you see many different trees and bushes. You hear the birds singing. Y luego después de la comida, pues estás libre por la noche, puedes andar por el entorno y darte una vuelta aquí, ver los árboles, los arbustos. If you hear a bird singing, Si tú oyes que canta un pájaro, don't take up the thought, what kind of bird is that? no adoptes el pensamiento de ¿qué tipo de pájaro es? Just listen to sound as sound. Simplemente escucha el sonido como sonido. Then you see the potential of the object side. Y entonces ves el potencial del lado del objeto. If you don't tell it what it is, if you don't catch it and bring it into your idea of, oh, it must be a blackbird, Si tú no le cuentas lo que es y tú no te quedas atrapado en la idea de decir, pues es un mirlo, there's a sound eh, and vanishing. y es sonido y se desvanece. Impactful Impacta, and ungraspable. pero inatrapable. So this is the mood of Mahamudra. Y entonces este es el ánimo del Mahamudra. Present, responsive, Presente, con capacidad de respuesta, but not grasping, pero sin aferrarse, not constructing, sin construir, not building up an interpretation. sin construir una interpretación. And then we start again tomorrow morning at, I think, 9:30. Y luego empezamos de nuevo mañana por la mañana, creo que a las 9:30. Yeah. Sí. So we now have some free time. Y ahora tenemos tiempo libre. I hope we'll have some good days together. Espero que pasemos unos buenos días juntos. And as I said to some people earlier, usually when I'm teaching something, I don't take questions, but when I'm out walking about, you can always come up and ask me and have a conversation about Y it. como le he dicho antes a alguien, normalmente cuando doy enseñanzas no acepto preguntas, pero luego en los descansos, cuando estoy andando por ahí, pues podéis venir y hacerme preguntas, hacerme comentarios. ¿Bien? Muy bien. Thank you.